Hola, bienvenidos a este nuevo video. Esta es la segunda parte de resolución de triángulos rectángulos, donde vamos a ver las relaciones trigonométricas y ejercicios integradores. Te invito a ver la primera parte, donde vemos qué significa resolver un triángulo, cuáles son las características de los triángulos rectángulos y cuál es la aplicación del teorema de Pitágoras. Bueno, vayamos a ver qué son las relaciones trigonométricas. Estas relaciones me van a permitir relacionar los ángulos del triángulo con sus lados, ¿sí? Es importante destacar que siempre va a ser válida la presentación de estas relaciones cuando el triángulo sea rectángulo. Otra cosa a tener en cuenta es que las relaciones varían dependiendo del ángulo, ¿sí? No son las mismas relaciones que se dan en alfa que las que se dan en beta, por eso siempre hay que aclararlas. ¿De qué relaciones vamos a hablar? Vamos a hablar de la relación del seno, vamos a hablar de la relación del coseno y vamos a hablar de la relación de la tangente. ¿Cómo calculo el seno de un ángulo? Bueno, por ejemplo, el seno de alfa, si lo queremos calcular, va a ser la relación que existe entre su lado opuesto y la hipotenusa del triángulo. Es decir, el seno de alfa va a ser el lado opuesto, que es el lado AB, sobre la hipotenusa AC. Fijémonos que si queremos calcular el seno de beta, relaciona su lado opuesto, es decir, el lado BC sobre la hipotenusa AC. No son las mismas que las de alfa. Vamos ahora a ver el coseno. El coseno nos dice que es la relación entre el lado adyacente sobre la hipotenusa. Es decir, si quiero calcular el coseno de beta, por ejemplo, es su lado adyacente, es decir, el lado AB, sobre la hipotenusa, AC. Y la tangente de un ángulo la calculo como el opuesto sobre el adyacente. Es decir, la tangente de alfa va a ser el lado opuesto a B sobre el lado adyacente BC. Una regla memotécnica que se utiliza para recordar estas relaciones es la regla SOHCAHTOA, donde S o H, si nos fijamos, S hace referencia al seno, la O hace referencia al lado opuesto y la H hace referencia a la hipotenusa del triángulo. Entonces, seno es el opuesto sobre la hipotenusa, el coseno es el adyacente sobre la hipotenusa y la tangente es el opuesto sobre el adyacente. Bueno, vamos a ver cómo nos quedan las relaciones trigonométricas en este triángulo ABC si lo queremos ver desde alfa. Nosotros sabemos que el seno es el opuesto sobre la hipotenusa. Si queremos verlo desde alfa, tenemos que poner su lado opuesto, que sería el lado AB, sobre el lado AC, que es el lado de la hipotenusa. El coseno, sabemos que es el lado adyacente sobre la hipotenusa, por lo tanto el coseno de alfa va a ser su lado adyacente, el lado BC, sobre la hipotenusa AC. La tangente de alfa va a ser su lado opuesto sobre su lado adyacente, es decir, su lado AB sobre el lado BC. Te propongo que busques las relaciones trigonométricas vistas desde beta y luego verifiques qué relación existe entre el seno, coseno y la tangente de alfa con las relaciones que encontraste antes. ¿Sí? Ten en cuenta que estos dos ángulos son complementarios. Vamos a un ejercicio de aplicación. Nos dice, dado el triángulo ABC, calcular la medida del ángulo alfa sabiendo que el lado AB es de 2 centímetros y el lado AC es de 4 centímetros. Bueno, nos piden calcular la amplitud del ángulo alfa. ¿Sí? Y nos dan además como dato dos de los lados del triángulo, que son el lado AB y el lado AC. ¿Podría encontrar alguna relación que me relacione, valga la redundancia, los lados que tengo como dato con el ángulo? Y sí, esa es la relación del seno, porque recordemos que el seno de un ángulo es el lado opuesto sobre la hipotenusa. Es decir, que si nosotros queremos calcular el seno de este ángulo, vamos a encontrar que el seno de alfa es igual a 2 cuartos. ¿Sí? 2 que corresponde al lado opuesto y 4 que corresponde al lado de la hipotenusa del triángulo.
Pero, así como está esta expresión, no estamos encontrando la medida del ángulo alfa. ¿Cómo hago para encontrar esta medida? Bueno, básicamente tengo que utilizar la operación contraria al seno, que es el arcoseno, ¿sí? Eso lo hago con la calculadora. En la calculadora aparece seno a la menos 1. Puse un medio porque si simplificamos esta expresión, ¿sí?, nos queda un medio. Si nosotros calculamos el arcoseno de un medio, vamos a encontrar el valor de alfa. En la calculadora vamos a apretar la tecla Shift y luego vamos a seleccionar qué relación trigonométrica queremos. En este caso queremos el seno, vamos a apretar Shift seno de un medio. Y esto nos va a dar que el ángulo mide 30 grados. ¿Sí? Si nosotros ponemos entonces Shift seno, lo que estamos calculando es el arco seno de, en este caso, un medio, y nos va a dar 30. Esos 30 corresponde a que el ángulo alfa mide 30 grados. Vamos ahora a hacer un ejercicio integrador donde vamos a ver y utilizar conceptos vistos en la parte 1 de este video y todo lo que vimos recién. Nos dicen resolver el triángulo sabiendo que el lado BC es de 102,4 metros y el ángulo beta es de 55 grados. Bueno, tenemos que empezar a resolver este triángulo. ¿Qué significaba? Significaba resolver o hallar la medida de sus tres lados y de sus ángulos interiores. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar. Yo elegí empezar por la relación del seno. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos como datos el lado BC, que es el lado opuesto de este ángulo, y tenemos la medida del ángulo. Quiere decir que si nosotros reemplazamos esos datos, vamos a encontrar que el seno de 55 es 102,4 metros sobre el lado AC, que nosotros no lo tenemos. Si resolver el triángulo es hallar la medida de sus tres lados, acá, despejando, podría encontrar la medida de la hipotenusa. Entonces el lado AC sería el lado el lado BC, que es 102,4 metros, sobre el seno de 55 grados. Calculando esto con la calculadora, llegamos a este resultado, 125,01 metros. O sea, ese es el valor de la hipotenusa. Ahora, tenemos el lado BC, tenemos el lado AC y nos falta el lado AB. ¿Cómo podemos calcular este lado? Aplicando el teorema de Pitágoras, que es lo que vimos en la parte 1. ¿Qué nos decía el teorema de Pitágoras? Que el cuadrado de la hipotenusa era igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, si nosotros tenemos el lado AC y tenemos el lado BC, lo que podemos hacer es despejar el lado AB. Nos queda que AC cuadrado menos BC cuadrado va a ser igual al lado AB cuadrado. Siguiendo un poquito algebraicamente, vamos a obtener que el lado AB va a ser igual a la raíz cuadrada de AC cuadrado menos BC cuadrado. Reemplazando estos datos, llegamos a que al lado AB es la raíz cuadrada de 125,01 al cuadrado menos 102,4 al cuadrado, que son los datos que teníamos del problema y los datos que nosotros encontramos utilizando la relación del seno. Llegamos entonces que el lado AB es igual a 161,59 metros. Entonces ya tenemos la medida de los tres lados. ¿Terminamos de resolver el triángulo? No. ¿Qué nos falta? Nos falta la medida de sus ángulos interiores. Sabemos entonces, por suma de ángulos interiores, que en todo triángulo se cumple que es 180 grados. Por lo tanto, alfa más beta más 90 grados, que es el ángulo recto, van a medir 180 grados.
¿Qué tenemos nosotros? Tenemos el ángulo beta y tenemos el ángulo recto. Nos faltaría el ángulo alfa, que despejando alfa llegamos a que 90 grados menos 55 grados es igual a 35. Fíjense cómo, partiendo de la relación desde un lado y un ángulo, pudimos calcular todo el triángulo rectángulo aplicando conceptos anteriores. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram, darle like a las publicaciones y compartirlas con tus amigos. Así que ya sabes, Apromat, que estudiar no sea una carga para vos.